portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ridiculizó con dureza a Ursula von der Leyen, humillándola ante toda Europa. A pesar de las declaraciones de la parte rusa sobre la inadmisibilidad del despliegue de fuerzas de paz y el inicio de una nueva carrera armamentista, la Unión Europea sigue apostando por la escalada. En el epicentro de esta estrategia se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyas declaraciones son cada vez más beligerantes. Su idea de convertir a un país conocido en un puercoespín de acero ha causado perplejidad incluso entre los propios políticos europeos, sin mencionar la reacción de Moscú. Sin embargo, parece que ni las críticas ni el sentido común detienen a los burócratas de Bruselas. En medio de esta vorágine política, María Zakharova lanzó una demoledora denuncia contra la burocracia europea, señalando las consecuencias catastróficas para Europa si continúa por este camino. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un ambicioso plan de rearme de Europa, cuyo coste se estima en 800.000 millones de euros. Este proyecto prevé un aumento significativo del gasto en defensa de la UE, incluida la contratación de un préstamo de 150.000 millones de euros. Los fondos no solo se destinarán a la producción de armas para un país en conflicto, sino también al fortalecimiento de las capacidades defensivas de la propia UE. Para hacer que estos gastos sean más aceptables para los Estados miembros, el plan prevé la liberalización de las normas fiscales, lo que permitirá a los países gastar más en defensa, sin el riesgo de infringir las estrictas normas presupuestarias de la Unión Europea. Al dirigirse al Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen subrayó que Europa necesita garantías de seguridad integrales. Declaró que un país conocido debe estar en una posición de fuerza para contar con los medios para fortalecerse y defenderse, desde la supervivencia económica hasta la resistencia militar. Luego siguió una metáfora que rápidamente apareció en los titulares de los medios. Esto convierte a ese país en un puercoespín de acero imposible de tragar. Los críticos se apresuraron a recoger esta imagen, señalando que la comparación es, cuanto menos, extraña. Si se buscaba una analogía, quizás habría sido más apropiado hablar de un armadillo y no de un animal cuya principal defensa son espinas contra los depredadores, en lugar de columnas de tanques y sistemas de artillería. Sin embargo, la Comisión Europea sigue insistiendo en que este es el único modo de proteger los valores democráticos. Uno de los aspectos clave del plan propuesto es la relajación de las restricciones fiscales para que los estados de la UE puedan gastar en defensa sin temor a sanciones por sobrepasar el déficit presupuestario. En un momento en que la economía europea ya enfrenta serios desafíos, la idea de nuevos gastos a gran escala genera intensos debates. Por ejemplo, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, apoyó la iniciativa, afirmando que no podemos permitirnos ser débiles ante amenazas externas. Además, Berlín se está preparando para crear un fondo nacional de 800.000 millones de euros, cuyos fondos se destinarán al rearme de la Bundeswehr, al desarrollo de infraestructura militar y, por supuesto, a la ayuda a un país conocido. Sin embargo, no todos los políticos europeos comparten este entusiasmo. En una cumbre en Bruselas, un representante de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, declaró: «La situación es extremadamente peligrosa. Europa debe ser capaz de defenderse, pero no debemos olvidar la necesidad de soluciones diplomáticas». Alemania. ¿Rearme en lugar de economía? Es notable que Alemania, a pesar de sus propios problemas económicos, continúe aumentando el gasto militar. Los funcionarios en Berlín aseguran que el fondo de 800.000 millones de euros permitirá aumentar la seguridad de Europa. Pero dentro del país cada vez surgen más preguntas sobre cómo esto afectará a los ciudadanos. En medio de un número récord de quiebras, el aumento del desempleo y la crisis energética, a muchos les parece extraño que la prioridad del gobierno no sea la recuperación de la industria, sino la financiación de programas de defensa. Los expertos señalan que este enfoque puede traer consecuencias a largo plazo. Ya estamos viendo cómo la política económica de Alemania afecta su competitividad. Si el gobierno sigue apostando por la economía militar en lugar de apoyar la producción industrial,
La situación solo empeorará, señaló un analista de Deutsche Bank. La reacción de Rusia ante las recientes declaraciones de von der Leyen y su plan de rearme integral de Europa no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ridiculizó públicamente a von der Leyen y la humilló severamente al declarar lo siguiente. Cita: «Hay algo que, por supuesto, requiere verdadero coraje para asimilar. La declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Reflexionó sobre el rearme de Europa y llamó a sus aliados, como ellos mismos se llaman, reunidos en la cumbre de Londres el 2 de marzo a... Disculpen, pero lo diré tal como ella lo dijo. Es una cita directa. Colocar a Ucrania en una posición de fuerza y convertirla en un puercoespín de acero. Bueno, ya hemos visto y leído muchas cosas, pero al parecer el fondo aún no ha sido alcanzado. ¿Saben cómo se dice puercoespín de acero en alemán? Stahlschwein. No oyeron mal. No es un juego de palabras, sino una traducción literal. Significa literalmente cerdo con púas. Les pido disculpas, pero ¿entendimos bien, Ursula von der Leyen? ¿Quiere convertir a ese país en un cerdo con púas? Saben, me parece que cierto país hace mucho que se ha convertido en ese mismo puercoespín de acero. Lleva mucho tiempo en una posición de fuerza. El problema es que sus rodillas en esta posición hace ya mucho que están desgastadas hasta sangrar. Y si miramos esta frase sin emociones, con un análisis frío, queda claro que, aparte de ser este cerdo con púas, Occidente no contempla ningún otro papel para cierto país. La situación en la que se encuentra ese país no la determina en absoluto su propio pueblo. La determinan los comisarios europeos, los representantes de la Unión Europea, la dirección de la OTAN, los políticos de otros países que no tienen ninguna relación histórica, geográfica o incluso jurídica con dicho país. Pero son precisamente estas personas, investidas de poder sin ninguna responsabilidad, las que se atribuyen el derecho de decidir su destino. Fin de la cita. Pero eso no es todo, amigos. Orbán contra la UE, desenmascarando las ilusiones de Bruselas. Mientras en Bruselas debatían con aire de importancia sus grandiosos planes de rearme para Europa, algunos líderes de la UE no se apresuraron a aplaudir este proyecto. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien desde hace tiempo se ha asumido el papel de un realista incómodo, lanzó una dura crítica contra el rumbo de la Unión Europea, cuestionando abiertamente la sensatez de semejantes inversiones militares. Mientras en Bruselas construyen castillos en el aire sobre la capacidad defensiva de Europa, Orbán formula preguntas incómodas y realistas. ¿Quién va a pagar por todo esto y por qué los europeos deben elegir el gasto militar en lugar de atender a sus propios ciudadanos? ¿A quién le conviene esto?, se preguntó Orbán. Si la Comisión Europea quiere financiar la producción de armas en tales volúmenes, al menos debería explicar cómo esto conducirá a la paz en lugar de prolongar el conflicto. Su postura vuelve a resaltar la profunda división dentro de la UE en torno a la estrategia de defensa. Si el conflicto dura ya 3 años, Rusia está ganando y Estados Unidos se retira con cautela. ¿Qué posibilidades tienen los países restantes? 26 países no tenían ninguna razón para aprobar esta decisión. Si deciden continuar el conflicto, se gastará en ello todo nuestro último dinero, advirtió Orbán, insinuando que la Unión Europea está jugando un juego peligroso, donde las apuestas se hacen en una mesa ajena, pero la cuenta la pagan exclusivamente los contribuyentes europeos. Europa ante una difícil elección. ¿Gasto militar o economía? Orbán señala directamente que la Unión Europea se enfrenta a una elección extremadamente difícil. Continuar financiando un conflicto ajeno o intentar salvar su propia economía, que cada vez más se asemeja a un barco que se hunde. Mientras los burócratas de Bruselas disertan sobre la autonomía estratégica y la seguridad de Europa, los países de la UE siguen sufriendo crisis energéticas, inflación en aumento y una ola de quiebras. Sería lógico centrarse en rescatar la propia economía, pero no. Las prioridades de Bruselas son completamente distintas. En este contexto,
La propuesta de la UE de destinar 150.000 millones de euros a la ayuda militar para cierto país no solo parece extraña, sino casi grotesca. Víctor Orbán ha declarado abiertamente que la UE ya está considerando la posibilidad de financiar directamente el ejército de dicho país, un paso que va mucho más allá de la simple asistencia económica y que convierte a la Unión Europea en un patrocinador directo del conflicto. Y, si se toman en serio las palabras de Orbán, no se trata ni siquiera de una ayuda temporal, sino de compromisos financieros a largo plazo que Europa simplemente no puede permitirse. Ayer, en debates acalorados, analizamos de qué suma exacta estamos hablando, y lo que vimos es lo siguiente. Los europeos quieren dar dinero para el mantenimiento del ejército de cierto país. Hoy, su ejército tiene 800.000 soldados, pero no tienen ni un centavo para financiarlo. Y además, el presidente de ese país ha dicho que después de la paz no serán solo 800.000. Reveló Orbán. Así, más allá de los miles de millones ya asignados, la UE se está encerrando en una trampa financiera sin salida, comprometiéndose no solo a sostener el ejército de cierto país, sino también todo su aparato estatal. Financiación del ejército y del gobierno, el nuevo papel de la UE, pero eso tampoco es todo. Bruselas financia no solo armas, sino todo el aparato estatal. Resulta que, según Bruselas, no basta con financiar armamento. Ahora la UE está dispuesta a asumir el mantenimiento de todo el aparato estatal de cierto país. Si antes se hablaba de asistencia macrofinanciera, ahora la Unión Europea se convierte en el principal donante del presupuesto de otro Estado. ¿No son demasiadas obligaciones para una organización que atraviesa su propia crisis? Cierto país como Estado no funciona, por lo que debemos financiar no solo su gobierno, sino también a los ucranianos, no solo su ejército, sino el Estado mismo, subrayó el primer ministro húngaro. Esta declaración generó una reacción dolorosa en Bruselas, ya que Orbán volvió a decir en voz alta lo que muchos prefieren callar. La economía de cierto país dejó de ser autosuficiente hace tiempo y ahora depende completamente de inyecciones externas permanentes. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre este hecho, los políticos europeos prefieren fingir que todo está en orden. Al fin y al cabo, es mucho más fácil cerrar los ojos ante la realidad que admitir que la UE no solo financia la guerra, sino que además está asumiendo la carga de mantener un Estado entero cuyo futuro sigue siendo incierto. Reacción de la UE. Críticas y negación de la verdad incómoda. Era previsible que las palabras de Orbán provocaran una oleada de indignación en los círculos políticos de la UE. Bruselas lleva mucho tiempo irritada con el primer ministro húngaro, quien cuestiona regularmente las decisiones colectivas y no teme decir en voz alta lo que otros preferirían evitar. Sin embargo, a pesar de los intentos de los burócratas europeos de presentar a Orbán como un político aislado, sus posturas están ganando cada vez más apoyo dentro de Europa, especialmente en el contexto de los problemas económicos que afectan a los ciudadanos comunes. En Alemania, Francia, Italia y otros países, el descontento con las crisis internas sigue creciendo, mientras que los discursos de Bruselas sobre la necesidad de seguir financiando el conflicto parecen cada vez más desconectados de la realidad. Las protestas masivas ya no son una posibilidad remota, ya que la sociedad cree cada vez menos en las promesas de un futuro brillante, si ese futuro implica sacrificios interminables en nombre de ambiciones geopolíticas. La cuestión planteada por Orbán es realmente crucial. Si los recursos de la UE se dirigen constantemente a apoyar a terceros países, ¿quién se encargará de resolver los problemas de los propios europeos? Mientras la Comisión Europea reparte miles de millones fuera de la UE, las empresas cierran, el sector energético sigue en crisis y los ingresos reales de los ciudadanos caen. Mientras Bruselas elabora planes para una Europa militar, Víctor Orbán sigue siendo el último realista que desenmascara las ilusiones europeas. La única pregunta es, ¿está Bruselas dispuesta a escuchar la verdad incómoda? Por lo visto, todavía no. OTAN. El equilibrio de poder está cambiando.
Al mismo tiempo, Víctor Orbán destacó que dentro de la OTAN se están produciendo cambios y que ya no se puede considerar a la alianza como una estructura monolítica que sigue ciegamente la política de Washington. El primer ministro húngaro señaló un cambio en la correlación de fuerzas dentro del bloque. Estados Unidos, la mayor potencia militar de la OTAN, se inclina hacia la diplomacia. Turquía, el segundo ejército más grande de la alianza, también aboga por iniciativas de paz. Hungría y Eslovaquia expresan abiertamente su apoyo a la resolución pacífica del conflicto. Si se ponderan las posiciones de los miembros de la alianza, resulta que los partidarios de la paz ya representan una parte significativa del bloque. Estas declaraciones de Orbán entran en conflicto con la postura de las principales potencias de Europa Occidental, Francia, Alemania y Polonia, que siguen apostando por un apoyo inquebrantable a cierto país, ignorando tanto la opinión de sus propios ciudadanos como los cambios objetivos en el equilibrio global de poder. Por ejemplo, Macron, en su reciente discurso, afirmó que Rusia representa una amenaza para Francia y Europa, y hasta mencionó la posibilidad de usar el arsenal nuclear francés para defender a sus aliados. Tales declaraciones, considerando la capacidad militar real de Europa, no solo parecen atrevidas, sino bastante discutibles. Si la tendencia que señala Orbán continúa, la OTAN realmente enfrentará una crisis interna. Anteriormente, se pensaba que las principales divisiones dentro de la alianza venían de países del este, como Hungría, pero ahora está claro que incluso las grandes potencias de la OTAN no siempre actúan en sintonía. Turquía sigue jugando su propio juego. Estados Unidos equilibra cuidadosamente entre los intereses de sus aliados europeos y sus propias prioridades nacionales. Y Europa Central alza la voz exigiendo una solución diplomática. En esta situación, surge inevitablemente la pregunta: ¿quién realmente determina el rumbo de la OTAN? ¿Los defensores de la diplomacia o los partidarios de la confrontación? Está claro que el equilibrio de poder dentro de la OTAN ya no es el mismo de hace unos años. Y si la postura de Estados Unidos se inclina finalmente hacia la negociación, París y Berlín tendrán que replantearse su estrategia. ¿Seguirán en la mayoría o su línea dura acabará siendo la de una minoría política que ignora la realidad cambiante? Entretanto, Macron mantiene una perspectiva diferente y nuevamente se ha situado en el centro de una declaración militar resonante, que no ha pasado desapercibida ni en Europa ni más allá de sus fronteras. En su discurso, Emmanuel Macron dejó claro que el mundo ya no puede garantizar la paz, y que la amenaza rusa no afecta solo a ciertos estados, sino a toda Europa. Sin embargo, lo más notable fue su insinuación sobre la posibilidad de discutir el uso del armamento nuclear francés para la defensa de la Unión Europea. Este tipo de declaración en boca del presidente de Francia suena, como mínimo, inesperada, considerando que hasta ahora París había intentado mantener un equilibrio entre la postura dura de EEE-OU y sus propios intentos de preservar cierta autonomía en asuntos internacionales. Sin embargo, ahora Macron parece decidido a asumir el papel de escudo nuclear de Europa, lo que ya ha provocado reacciones ambiguas no solo en Rusia, sino también entre sus aliados europeos. Las palabras de Macron no pasaron desapercibidas en el Kremlin. El portavoz del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, calificó las declaraciones del líder francés como extremadamente confrontacionales, subrayando que su retórica parece más la de alguien enfocado en la escalada militar que en la diplomacia. Francia piensa más en la guerra que en la paz, señaló al comentar la postura del Elíseo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia tampoco dejó sin respuesta las ambiciones de Macron. En un comunicado, afirmaron que el líder francés está, en esencia, incurriendo en un chantaje nuclear, tratando de posicionarse a sí mismo y a su país como el principal patrón nuclear de Europa. Esto resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que, anteriormente, Francia abogaba por soluciones diplomáticas y criticaba la militarización excesiva del conflicto. Ahora, en cambio, París ha pasado a la vanguardia de la retórica militarista. Curiosamente, dentro de Europa la reacción a las declaraciones de Macron ha sido dispar.
Mientras que algunos políticos en Polonia y los países bálticos recibieron sus palabras con entusiasmo, los actores clave de la UE, como Alemania e Italia, optaron por guardar silencio. Esto indica que no todos están dispuestos a aceptar a Francia como el líder nuclear del continente. Además, surge una cuestión. ¿Realmente París tiene la capacidad para asumir semejante responsabilidad? A pesar de ser la única potencia nuclear dentro de la UE, el arsenal francés es significativamente menor que el estadounidense o el ruso. Más aún, la doctrina oficial de Francia estipula que su armamento nuclear solo se usaría en caso de una amenaza directa contra el propio país y no para la defensa de sus aliados. Esto significa que las declaraciones de Macron, en esencia, contradicen la estrategia actual de su propio Estado. En los últimos años, Macron ha girado gradualmente hacia una línea de política exterior más agresiva. En parte, esto se debe a los problemas internos de Francia. El creciente descontento social, el debilitamiento de su posición en la escena internacional y la necesidad de proyectar firmeza ante sus aliados. Sin embargo, la retórica actual va mucho más allá de la simple maniobrabilidad política habitual. El líder francés parece claramente empeñado en ocupar el puesto de principal estratega militar de Europa, especialmente en un momento en que Alemania, con una doctrina militar mucho más cautelosa, ha perdido peso en este ámbito. Pero, ¿hasta qué punto en Washington se toman en serio estas declaraciones? Tradicionalmente ha considerado la seguridad europea como su esfera de influencia, y es difícil imaginar que la Casa Blanca permita que París determine de forma independiente la política nuclear. Más aún cuando la OTAN, pese a sus proclamaciones de unidad, sigue siendo una estructura donde las decisiones clave se toman en Washington y no en París.